mantenemos activa haciendo cosas, pero vamos cambiando, ¿no? Cuando estamos trabajando, cuando estamos conduciendo, por ejemplo, tenemos la capacidad de mantener el foco en la conducción y también tenemos la capacidad de mantener el foco en la conversación que estamos manteniendo con la persona que viene sentada a nuestro lado, ¿no? Una vez que tenemos un impacto o un evento que nos resulta impactante, la atención rápidamente, esto es cuestión de milisegundos, no te tienes que parar a pensar nada, es un proceso totalmente automático, directamente va a cambiar a lo que va a ser la atención focalizada y sostenida, pues por ejemplo cuando aparece una pelota por la carretera que estamos esperando que venga un niño detrás o que va a pasar, ¿no?, con esa pelota. Entonces, esos serían, digamos, momentos en los que estamos utilizando pues la atención dividida, si somos capaces de mantener la conversación a la vez y conducir, atención alternante si vamos cambiando conversación, conducción, atención selectiva si solamente nos focalizamos en lo que va a ser la conducción, que incluiría pues la focal y por supuesto el nivel de arousal, que eso siempre va a estar ahí, ¿no? Cuando hablamos de problemas de la atención, sobre todo los que aparecen en la infancia, que digamos que son los que más lata dan, pues sobre todo a los progenitores, estamos hablando de, como decía antes, de un problema de inhibición de lo que es la atención en estímulos que no son importantes en ese momento. Se ha encontrado una correlación muy directa entre lo que es la falta de inhibición y lo que es la impulsividad. La impulsividad es la tendencia a actuar sin pensar mucho en las consecuencias. En determinadas personas, sobre todo las personas estas que tienen el síndrome del déficit de atención, como no es un síntoma exclusivo, sino que es un conjunto de síntomas, pues se ha visto que la impulsividad está en la mayoría de los casos. Incluso aunque la hiperactividad no se presente, porque parece ser que llamamos los hiperactivos, ¿no?, como grupo, pero en el fondo que no son todos hiperactivos. Sí tienen todos un problema de atención, pero no son todos hiperactivos. Sin embargo, la impulsividad sí que es una característica que suele darse, ¿no? Una de las cuestiones que se ha visto por las técnicas de neuroimagen es que es la corteza prefrontal, la parte de aquí, de este lado, la que está afectada. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque justamente nuestro sistema, el sistema que tenemos del electroencefalograma, pues va a funcionar activando primero captando las señales y después posibilitando que se active lo que son determinadas zonas que están implicadas en los problemas de atención. Vale, bueno, esto no lo voy a pasar. Muchas personas que no tienen un problema clínico pueden tener problemas de atención, como decía antes. De hecho, bueno, pues la explicación que dábamos antes del estrés, pues es una explicación que se debe a que normalmente el cerebro tiene que dedicar recursos, o intenta dedicar recursos al máximo, pero dedicando únicamente los que tiene que dedicar, o sea, los que son. No hace un acopio de recursos para poner en marcha diferentes sistemas, sino que en cada uno de las actividades cognitivas que tenemos que hacer se ponen en marcha una serie de recursos que son limitados. La atención en sí misma es muy limitada, la memoria en sí misma también es limitada, sobre todo la memoria de trabajo. Aunque es cierto que el hecho de que sean limitados no significa que no podamos trabajar con ellos, porque como decíamos, el cerebro es muy plástico y en función de la zona del cerebro en la que trabajemos, pues va a ser más plástico o menos plástico. En relación a la inhibición y a la activación de la zona de la corteza frontal, pues vamos a ver cómo dentro de lo que es la neuroanatomía, tenemos la corteza del cíngulo, que bueno, que es a nivel así un poco técnico, pero está localizada en zonas muy concretas, lo que es la actividad de la atención, pero lo que se ha demostrado que es mucho más interesante es que no es una cuestión solamente de activación de esa zona,
sino que esa zona no se dedica en exclusiva a la atención, sino que se va a dedicar también, y siento mucho que no veáis la parte de abajo, que va a ser un área también muy relacionada con los procesos afectivos, con las emociones. Entonces, estamos hablando de determinadas áreas que son tan claves, que están relacionadas directamente con lo que son los procesos tanto cognitivos como emocionales, con lo cual esto de que hemos trabajado muchas veces el pensamiento por un lado, no, yo es que soy muy racionalista, no, yo es que soy muy emotiva, muy emocional, pues está demostrado que si tienes afectada una parte, tienes afectada otra. Y la verdad es que cuando vemos la clínica de personas, por ejemplo, con depresión, vemos que es una enfermedad que por definición se le define como estado del ánimo negativo. Sin embargo, lo que se está viendo es que una de las cuestiones fundamentales en depresión son los déficits a nivel atencional. Hay una afectación tan profunda del sistema atencional, que es algo que se está descubriendo o que se está llegando a trabajar como hipótesis en las investigaciones más recientes. Es un sistema tan relacionado que prácticamente se puede decir que son procesos, digamos, son el mismo proceso pero visto desde lados diferentes. Entonces, lo interesante del sistema que tenemos es que está trabajando sobre un área muy clave, pero no es solamente que sea ese área clave, sino que además la relación que existe entre esa zona del cerebro con otras va a ser determinante para que el sistema funcione. El doctor Vázquez decía al principio, ¿no? Yo preguntaba, claro, por la efectividad, por la solvencia de la empresa. Verdaderamente los procesos, bueno, a mí que la mente el estudio de la mente me apasiona y me llena de dudas, ciertamente existen muchísimas dudas y yo no sabía hasta qué punto la tecnología podría influir de manera decisiva sin recurrir a ningún tipo de fármaco ni a ningún tipo de estimulación eléctrica, que es lo que actualmente se utiliza como sistemas para provocar más plasticidad o para aprovechar la plasticidad del cerebro, ¿no? Para que el cerebro funcione en otra dirección que queremos, para un poco manipular el funcionamiento del cerebro. Y la verdad que la empresa a mí me convenció cuando me explicó cuáles eran los centros nerviosos en los que estaban implicados los diferentes sensores y qué era lo que medían los diferentes sensores. Cuando se estudia la relación que existe entre las diferentes áreas del cerebro, vemos que, claro, esto es una recreación, no es la realidad, pero es una recreación acercándose al funcionamiento del cerebro en base a redes neuronales. Lo que hablaba antes del funcionamiento de la neurona, no es que funcione una neurona con otra, es que una neurona con otra se van interconectando hasta tal punto que va creando unas mallas, unas redes de mallas en las que la información va fluyendo. Y en ese sentido, pues no es de extrañar que verdaderamente procesos como la depresión y el déficit de atención puedan estar tan relacionados. Cuando las personas que están deprimidas no pueden recordar información, no pueden hacer nuevos recuerdos, es porque tienen afectado de una manera bastante importante el sistema de la atención. La memoria la pueden tener afectada, pero no es el principal problema. Meto otra corteza ahí, aparte de la frontal, la parietal, ya no voy a meter más, para meter otro concepto, para ya unirlo con memoria, ¿vale? Porque la atención se relaciona directamente con el sistema de la memoria a través de unos subsistemas que tenemos, y la conexión más clara es la memoria de trabajo. Bien, pues determinados estudios basados en neuroimagen relacionan de una manera muy concreta lo que es el proceso de atención, la memoria de trabajo y la corteza parietal, que sería esta parte de aquí.
Hemos hablado de esta de aquí y ahora hablamos de esta de aquí. Existen determinadas estructuras que son clave en el sistema de almacenamiento de la información y de recuperación de la información, que sería en sí mismo el proceso de memoria, recuperar datos, pero los sistemas de redes corticales son los fundamentales a la hora de que estén relacionados unos con otros. Cuando hablamos de la memoria de trabajo, bueno, pues diferentes investigaciones han mostrado cuáles son, pues, la conexión entre estas áreas y entre otras, pero que se van compartiendo con mecanismos de la atención. Pero para hablar de atención yo quería, bueno, un poco hablar dentro de que también, al igual que la atención, es un proceso muy complejo, pero sin duda es el proceso pues más conocido de todos, ¿no? Por lo menos a nivel popular el sistema de memoria, como decía, siempre podemos decir que tenemos buena o mala memoria, que tenemos buena memoria para los números, o que yo me acuerdo mucho de las caras, o que no me acuerdo de los nombres, o que, en fin, más o menos todos compartimos algún conocimiento acerca de determinados almacenes de memoria. Y la memoria la estudiamos en base a varios subprocesos distintos y todos son importantes, todos tienen la misma importancia. Por un lado, el cómo adquirimos la información, es decir, qué vamos a recordar. Por otro lado, el cómo se almacena esta información, el cómo la guardamos. Y luego, el cómo la recuperamos, cómo accedemos a ese material que hemos guardado. Como digo, existirían varios tipos de memorias. En psicología utilizamos la imagen del almacén como si fueran almacenes diferentes. No tienen por qué ser, digamos, almacenes que estén muy separados, pero sí que se ha visto que dependiendo de lo que recuerdes se va a activar una zona del cerebro u otra, con lo cual parece demostrado que sí que existen diferentes zonas en las que la memoria va a funcionar, ¿no? De manera diferente, ya se trate de una o de otra. Sé que no se ve lo de abajo, pero bueno, voy a decir lo que es. Tenemos dos tipos de memoria fundamentales, pero cada una tiene su peculiaridad. Por un lado tenemos la memoria de trabajo. Antes le llamábamos, cuando yo estudiaba, le llamábamos la memoria de trabajo, pero bueno, la investigación pues ha ido dándole más complejidad al término y completando mucho la información. Y tenemos por otro lado la memoria a largo plazo, que sería pues el otro gran almacén, ¿no? La memoria de trabajo va a depender fundamentalmente de las memorias sensoriales, de esto que hablábamos, ¿no? Cada sentido, guardamos la información de cada uno de los sentidos. Tenemos una memoria para el oído, una memoria para el gusto, una memoria para el tacto, una memoria para cada uno de los sentidos tiene la suya, aunque verdaderamente se ha visto que las que están más desarrolladas en el cerebro humano son la memoria ecoica, que es la del oído, y la memoria icónica, que es la de la vista, ¿vale? Ese es el desarrollo, digamos, que tenemos sobre todo cuando hablamos de memoria de trabajo. Y luego tendríamos el otro gran proceso de memoria, que es la memoria a largo plazo, que sería un proceso básicamente de codificación de esa información que hemos recibido. La memoria de trabajo la tenemos que concebir como esa información que recibimos y que podemos estar manejando bien en unos segundos, en los siguientes segundos, o bien en los siguientes días. Imaginad un estudiante, vuelvo al recurso de los estudiantes, una estudiante que tiene un examen dentro de 4 días o dentro de 3 días o mañana mismo, y hoy se está pegando un atracón de estudiar con un montón de atención puesta porque está muy motivada para aprobar mañana su examen. Si mañana llega, vomita toda la información y nunca más la recupera, pues lógicamente esa información se ha quedado en el almacén ese de corto plazo. Es una información que ha servido, ha tenido su utilidad, y una vez que la utilizamos y consideramos que ya no es importante, la despachamos. Eso es lo que sucede con la memoria de trabajo, independientemente de cuál sea la temporalidad que le asignemos. Se deja de ser memoria de trabajo cuando estamos codificándola, y para codificarla tenemos que hacer otro tipo de procesos mucho más profundos, y
conectarla con información nuestra previa, con otros sistemas de memoria que ya tenemos. Al hablar de los sistemas de memoria, al igual que al hablar de la atención, de los procesos de atención, los procesos de control inherentes a esos mismos procesos son muy importantes. Y en el caso de la memoria, hay algunos elementos que están funcionando como variables moduladoras, como variables mediadoras, que permite que se facilite o que permite o que no se produzca. Esos son los procesos de control, ¿no? Por un lado estaría inhibir información no importante, igual que en la atención. Luego, por otro lado, estarían los procesos de autorreferencia, es decir, yo comparo continuamente la información que está entrando en mi cabeza para ver si esa información me interesa o no me interesa. La información que yo os estoy lanzando ahora mismo, que me estáis prestando muchísima atención, la estáis intentando mantener en referencia, autorreferencia, con la información de la que ya disponéis. Cada uno a su nivel. Cada uno procesa la información a su nivel y está bien. Hay a quien le quedarán lagunas y hay quien lo integrará perfectamente en función de los conocimientos previos que tenga. Pero siempre hacemos una autorreferencia, una comparación con información nuestra previa. Y luego un tema muy importante que es la emoción. Si por ejemplo alguna de las personas aquí presentes tiene en este momento un proceso doloroso muy importante, seguramente va a estar más pendiente del dolor, de la punción, del dolor que tiene, que de lo que yo estoy diciendo, independientemente de que esté muy motivada para escuchar lo que digo. Porque la emoción interfiere directamente en lo que es la captación de información y el almacenaje en la memoria a corto plazo. La memoria de trabajo es el proceso de la memoria que más depende de la atención. Entonces, cuando hablamos de tengo mala memoria, en muchas ocasiones nos referimos a esta memoria. Esta es la que nos falla, la memoria de trabajo. Y esta es la que nosotros trabajamos con nuestro sistema, la memoria de trabajo, porque es la que está relacionada directamente con la atención. La memoria de trabajo tiene su propia forma de funcionar, diferente de las otras memorias, y en ellas hay como un núcleo central, le llamamos el ejecutivo central, es el que manda las órdenes, pero hay también unos procesos que son muy importantes, de una importancia capital, aunque no sean, digamos, los que están ordenando. Uno de ellos es, por ejemplo, el bucle articulatorio. Esto, bueno, pues tiene un nombre así como muy técnico, pero no es más que cuando intentamos hacer memoria, la vocecilla que nos suena dentro. De, el médico me ha dicho que me tengo que tomar media por la mañana, media por la mañana, media por la mañana, media por la mañana. Ese es el bucle articulatorio, que normalmente no lo decimos. Hay veces que lo decimos, pero normalmente no. Es como el soniquete, ¿no?, de esa información que quiero que se quede ahí. Luego tenemos un sistema muy parecido, pero a nivel visual. Como os decía antes, el sistema visual y el sistema auditivo son como, digamos, los más desarrollados en el ser humano en relación al tema de la memoria de trabajo y de la atención. Se referiría a la información visual. Y luego tenemos, en otro orden de importancia, un almacén acústico, que le llamamos almacén acústico primario, en el que se guardaría la información acerca de los diferentes sonidos. Es como un almacenaje que le da sentido y le da información para codificar esa información que vamos recibiendo, ese sonido que vamos recibiendo. Entonces, todos estos procesos están relacionados con la memoria de trabajo y estos procesos están relacionados con la atención. Bueno, aquí tenemos otro esquema, pero vaya, básicamente viene a decir lo mismo. La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, va a ser un almacén que va a nutrir, va a dar información importante a la memoria a largo plazo, que a su vez tiene diferentes subsistemas. No hay que quedarse con estos nombres, ni mucho menos, simplemente pues hacerse una idea de que cada uno de los almacenes es importante por sí mismo. O sea, están divididos porque son importantes y porque cada uno codifica una información que para nosotros es importante. Y también para que veamos, bueno, pues que tiene
mecánica complicada hasta el punto de que para codificar la información vamos a tener diferentes núcleos cerebrales para cada uno de los aprendizajes que vamos haciendo. Por ejemplo, para guardar datos o hechos o eventos, ¿cuándo fue la primera vez que conocí la palabra feedback? Pues eso es un hecho para mí que tiene una memoria además semántica, porque es la definición de un concepto, y yo me acuerdo de ese día y me acuerdo de lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Por qué? Pues porque para mí es un hecho significativo y además, gracias a esta actividad, he recuperado ese dato de la memoria. No porque yo tenga una memoria prodigiosa, sino porque muchos datos quedan ahí almacenados a fuerza de si lo utilizamos o no, ¿vale? Eso estaría en mi lóbulo temporal. Pero ahora, si pienso en, por ejemplo, el aprendizaje o la habilidad para conducir el coche, eso quedaría guardado en otro núcleo cerebral diferente. En este caso, el cuerpo estriado y en la parte del neocórtex. A veces no es solamente una zona, a veces son varias zonas. Pero para que veáis que en función del tipo de memoria, pues vamos a tener activados diferentes zonas cerebrales. Por eso se puede tener una memoria afectada y otra no. Por eso tú tienes un traumatismo craneoencefálico y algunas zonas las tienes afectadas y otras no. Entonces, algunas memorias te pueden funcionar y otras no. Hay personas que, por la razón que sea, tienen un proceso depresivo y tienen afectado pues toda una serie de zonas que hacen que el acceso a determinados recuerdos le cueste más esfuerzo. ¿Significa que esos recuerdos se han perdido? No tiene por qué. Simplemente pues que en ese momento no puede acceder a esa información. Fijaros esta fotografía la saqué de National Geographic. Es una neurona justamente en un proceso de recuerdo, de cuando se produce un recuerdo. En función de las neuronas se van activando y desactivando en función de cómo la información la ven relevante y no. Hay veces que no hay que complicarse mucho la vida, olvidamos datos porque hay datos que son irrelevantes. Aunque nos empeñemos en recordar muchas cosas, es que algunas cosas no son relevantes. ¿Es relevante que yo me acuerde del nombre de todas las personas a las que he dado clase? Pues no, para si no me las voy a encontrar nunca más, quizás. Entonces, hay información que el cerebro no tiene por qué memorizar. Es cierto que hay información que es importante, que se me puede olvidar, y lo que habrá que ver pues será el motivo, ¿no? Y el cómo lo podemos, si podemos trabajar con eso. Bueno, pues como centro de psicología que somos, y con esto voy a acabar, para hacer la prueba, bueno, para hacer primero la ronda de pues, si tenéis alguna pregunta y luego la prueba, y voy explicando algunas cosas que se me han quedado en el tintero mientras que la vamos haciendo. Somos un centro de psicología que utilizamos terapia convencional de orientación cognitivo-conductual, pero estamos especializados en el trabajo y en el trabajo de la atención, de los déficits de atención y los déficits de memoria. Utilizamos la terapia cognitivo-conductual de manera única o en combinación con el neurofeedback, o utilizamos el neurofeedback de manera única en función un poco de lo que también del diagnóstico y de lo que la propia persona prefiere. Nosotros, una de las características que tenemos es que atendemos a personas totalmente sanas, porque lo que tiene este sistema es que es un sistema que se aplica a personas con déficit o a personas que no tienen ningún déficit, simplemente personas que o bien sienten estrés o incluso sin sentir estrés necesitan, por las razones de su profesión o porque quieren estar en unas condiciones óptimas a nivel cerebral y a nivel de cognición, pues les interesa utilizar un sistema de entrenamiento. Los cambios, utilizamos nuestro sistema, básicamente se fundamenta en los cambios neuroplásticos del cerebro, que como decía antes, pues únicamente a la fecha de hoy solamente se pueden producir por estimulación eléctrica, por farmacología o mediante el aprendizaje.
y nosotros lo que utilizamos es un sistema de aprendizaje, no es más que un sistema de aprendizaje. Estamos aprendiendo a controlar ritmos cerebrales cuando determinado ritmo cerebral se produce, y también estamos aprendiendo a controlar procesos que hasta entonces pues estaban un poco automáticos. La herramienta que utilizamos es el electroencefalograma, que bueno, registra una serie de señales y bueno, esto lo voy a ir explicando conforme voy viendo la prueba, pero sí os quería enseñar. Bueno, esto es uno de los registros de un cliente que tenemos, es un registro normal. Sí que queremos explicar el tema de las ondas porque sobre todo en trastornos del déficit de atención por hiperactividad, en trastornos que tienen un diagnóstico clínico, existía cierta reticencia a utilizar el neurofeedback. Entonces sí que quiero explicarlo, pues porque claro, el neurofeedback en estos últimos 10 años ha avanzado de una manera bastante asombrosa, de tal manera que, como decía antes, nosotros no nos basamos en el funcionamiento de las ondas beta, que serían las ondas de la actividad, sino en aumentar la cantidad de ondas alfa, que son estas. Perdón por la nitidez de la foto, pero es que el sistema no me permitía darle más nitidez, pero son estas ondas así de pico que se ven en la parte de atrás del cerebro. Parece ser que si en esta parte de aquí atrás tenemos este tipo de ondas, lo que significa es que el cerebro está inhibiendo funciones cerebrales que en ese momento no son importantes, y el cerebro está dedicando los recursos justos a la actividad que tiene que hacer, es decir, que está funcionando como tiene que funcionar. Entonces, el cerebro, para que funcione bien, tiene que funcionar de manera asíncrona. Es decir, aquí una onda y aquí otra. No funciona todo el cerebro igual. Si tenemos todo el cerebro igual, lo que pasa es que estamos utilizando muchos recursos de atención y estamos colapsando el sistema, o haciendo que el sistema tienda al colapso. Por eso siempre intentamos combinar, aparte del neurofeedback, porque claro, nos da un diagnóstico también del estilo de pensamiento de las personas, y cuando estamos utilizando el neurofeedback, bueno, yo no sé en otros centros, pero desde luego yo no me dedico a aplicarlo y punto, sino que yo hago preguntas y bueno, y que te pasa esto y te pasa lo otro, y vamos trabajando también, queramos o no, formas y comportamientos que al final lo que están haciendo es contribuir a que ese sistema se encuentre más colapsado. Estos son dos electroencefalogramas de personas sin ningún tipo de patología, un hombre de 42 años, una mujer de 45 años. Las ondas pueden cambiar, o sea, cambian entre hombres y mujeres, cambian en función de la edad. En función de la edad también puede ser que aparezcan ondas que no son de este tipo, alfa, que son delta, pero que no son patológicas a partir de determinadas edades, o cuando las personas somos muy pequeñitas. Pero a nivel general no deben de existir ondas extrañas que le llamamos a ondas más lentas de la cuenta. La onda alfa es una onda que tiene que estar en relajación y que indica que está inhibiendo determinados procesos. Si aparecen ondas de este tipo, así irregulares, sobre todo en las zonas clave de las que hemos hablado, que son la parte de la corteza frontal y la parte parietal, significa que existe una patología. La patología no tiene por qué ser grave y gravísima. Vaya, no estamos hablando de una... Pero sí que en función de las entrevistas complementarias que hacemos, puede ser que existan muchas personas que no tengan un diagnóstico. De hecho, esta es de una persona que que tiene un diagnóstico, pero que no tiene una medicación. Tenemos, no sé si la ha incluido, no. Bueno, en caso de una persona, por ejemplo, pongo el TDA porque es, digamos, la que se ve más a simple vista.
hay que tener en cuenta que también hay que tener los ojos un poco entrenados para ver las diferentes ondas, ¿no? Pero a estas así sí que se ven, ¿no? Por eso las he puesto, tal cual. Bueno, se me han quedado así muchísimas cosas sin explicar, pero entiendo que son explicaciones densas, y lo que sí que me gustaría, bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues quizás pueda también ir enlazando con algunas de las transparencias que no he puesto. ¿Alguien se anima? Vale. Buenas. Gracias por la conferencia, me ha gustado mucho, la veo que Gracias. valoro en todo. Y mi pregunta es, ¿exclusivo en Málaga por qué? Y ¿cuántas personas ha tratado usted con fibromialgia con este sistema? Sí. ¿Y qué resultados dan, por favor? Gracias, Sí. De nada. A ver, en temas de la exclusividad en Málaga, es una cuestión de pagar licencia. O sea, de momento la licencia la tengo yo y espero que seguir manteniéndola. En otras provincias la habrán adquirido otros centros, lo han adquirido otros centros y la tienen ellos. O sea que es una cuestión de tener, digamos, como el sistema es muy nuevo, pues esto es como todos los sistemas de empresa, cuando apuestan por una cosa que consideran que va a ser importante, pues ya pagan o no pagan, ¿no? Pero es una cuestión de licencia con la empresa. Con respecto al tema de la fibromialgia, el problema de la fibromialgia es que es muy controvertido. Está altamente investigado este sistema de neurofeedback en depresión. ¿Qué es lo que parece ser, ¿no? Que las últimas investigaciones, las investigaciones más recientes, que no se han hecho con poblaciones tan grandes como se ha probado el sistema con personas con depresión, con personas con TDA o con personas sanas, que sí que se ha probado con mucha gente. Sin embargo, en personas con fibromialgia existe el problema inicial del diagnóstico. Entonces, una vez que se diagnostica, que se hace un diagnóstico certero, pues se ve que comparte unos déficits a nivel de serotonina, a nivel cortical, en la segregación de la serotonina, que se comparte con los problemas depresivos. Entonces, este sistema no estaba inicialmente pensado para personas con fibromialgia. Sin embargo, pues no sé, se probó, ¿no? Pues como yo ahora mismo estoy probando con otras personas que realmente no tienen la patología para la que está indicada, pero hay gente que quiere probarlo y bueno, y no se hace de manera experimental, no se le cobra nada, y bueno, nosotros estamos abiertos porque es un sistema nuevo. Y con la fibromialgia pasó eso, que se aplicó en personas con fibromialgia y se ha visto que efectivamente tiene efectos sobre el dolor. Parece ser, investigaciones en otro campo que no está relacionado con nada de la empresa esta que está investigando, ni de nada relacionado con el neurofeedback, parece ser que es que los mecanismos corticales y los mecanismos de la serotonina son los mismos. Pero el tema de la fibromialgia todavía es que es bastante... hay muy poca investigación relacionada. Yo en Málaga no he trabajado con ningún caso. Sé que se está aplicando, pero yo no tengo ninguno. De nada. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Bueno, he tenido que volver mi mujer a la casa porque no se encontraba bien. Hoy hubiese sido importante que hubiese estado aquí. Hay tres temas muy interesantes relacionados. El primero, cuando has hablado de la fibromialgia, por la experiencia que he podido tener con mi mujer, por el hecho de que al recibir un ictus ha habido una parte emocional del cerebro